Bienvenidos a la entrevista número 101 del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos con nosotros a Ángel, más conocido como Ángel no residente entre la comunidad de inversores. Pero mucho ojo, no te equivoques. Si eres no residente, por supuesto esta entrevista es para ti. Pero si no lo eres, también, porque Ángel nos va a dar muchos consejos de cómo invertir desde la distancia. Y eso no solo es aplicable desde otro país, sino que si estás en España y te estás planteando invertir en otra comunidad, en otra ciudad, más alejada de donde estás tú ahora mismo, algo, por cierto, muy habitual hoy en día cuando los precios han subido drásticamente en la mayoría de las ciudades, y muchos inversores nos estamos planteando movernos para invertir en aquellas zonas donde todavía encontramos oportunidades rentables. Así que esta entrevista está cargada de buenos consejos tanto si eres no residente como si eres residente en España y te planteas desplazarte para invertir fuera de tu zona de confort. Y por cierto, si estás escuchando, si estás viendo esta entrevista a comienzos de junio, es muy importante que sepas que Zona 3, nuestro club de inversores, va a abrir puertas muy pronto. Si estás mínimamente interesado en las inversiones inmobiliarias, yo de ti no me lo perdería. Deja tu mail en zona3.club y tan pronto abramos puertas te avisaremos de ello. No te quiero hacer más spoilers, así que de momento quédate con esa información. Muy pronto, Zona 3, nuestro club de inversores, volverá a abrir sus puertas solo durante unas semanas. Deberá ser rápido y entrar antes de que volvamos a cerrar nuestras puertas. Y ahora sí, nos vamos ya con esta delicia de entrevista. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Ángel. Bienvenido, Ángel. Bueno, el honor y el placer es mío, Germán. De verdad que te sigo desde hace mucho tiempo y no sé si hoy podré amortizar un poco esa deuda que tengo hacia ti, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Nada, deuda ninguna, ya sabes que yo, bueno, deudas algunas sí, quizá para inmobiliario, luego lo comentaremos, pero entre nosotros ninguna, ya sabes que yo me lo paso súper bien y a mí también me ha aportado muchas cosas buenas el hacer este podcast, así que todos ganamos. Vamos a empezar conociéndote a ti y yo por poner un poco de contexto, a ti te conozco porque nos ayudas en Zona 3 a dinamizar las quedadas también, algunos eventos, algunos encuentros, algunas reuniones con los no residentes, porque luego lo irás explicando, pero tú inviertes muy bien, como señalas. Para los que nos vean en imagen, los que nos escuchan en podcast, pues lleva ahí un pin con una bandera de Alemania, luego nos explicará un poquito mejor, pero bueno, es una persona que se ha formado mucho, se ha documentado muy bien y además es una persona que ha tomado mucha acción, luego nos explicará, ojo, si no eres no residente, te animo también a escuchar la entrevista porque Ángel sabe mucho de inmobiliario también. Así que seguramente pues también podrás apuntar algunas ideas interesantes. Dicho esto, y también lo aprovecho para darte las gracias, ¿no? Por cómo nos ayudas ahí y cómo ayudas a todos los no residentes que seguramente pues están muy agradecidos también porque es un colectivo, ¿no? Que tiene ciertas dificultades, ¿no? Que luego iremos viendo para invertir en España. Pero dicho esto, cuéntanos tú mejor quién es Ángel y cómo has terminado invirtiendo en inmuebles. Vale, pues me voy a tomar 3 o 4 minutillos, pero sobre todo para los que andan más justos de Lo tiempo. que necesites porque es tu entrevista. Genial. Bueno, primero de todo, si tuviera que describirme en una frase así a lo rápido, diría que soy un viajero eterno, un enamorado de mi pareja desde hace muchos años y un asalariado feliz que decidió invertir en España desde Alemania. Y yo ya me mudé en 2015 o así, y lo hice por voluntad, no lo hice por necesidad. Yo tenía ya una buena carrera allí en España, lo que pasa es que buscaba mejores condiciones laborales. Y ojo que después de ya tantos años sigo contento con mi trabajo aquí y no me he metido en la inversión para escapar de él, sino para crear más opciones a futuro. Y esto lo digo porque he conocido a compañeros que acabaron en la inversión inmobiliaria porque odiaban su trabajo o vieron que les gustara, les absorbía la vida. Y es una motivación muy buena, pero no es la única. Yo no uso la inversión como vía de escape de mi trabajo, yo invierto por voluntad, porque al fin y al cabo de eso va la libertad, ¿no?
Y lo único que ocurre aquí es que en algún momento, pues, pues me vino, que uno se puso filosófico, por así decirlo, pues me hice esta pregunta bueno, ¿cuánto influye mi trabajo como asalariado en las decisiones que tomo, ¿no? O incluso, ¿qué pasaría si esta única fuente de ingresos, de repente, no sé, por lo que sea, desaparece, ¿no? Ello primero me llevó a la inversión en fondos indexados. Lo que pasa es que me di cuenta de que hasta casi la jubilación no se nota tanto el impacto en la libertad financiera, ¿no? Que todo el mundo dice, la ansiada libertad financiera. Pero sin embargo, con la inversión inmobiliaria, sí que, y me di cuenta que con las hipotecas a un tipo atractivo y a un plazo largo, que ahí está la clave, pues te permite acelerar ese proceso y ya una vez que llegas al punto óptimo, pues tú decides qué quieres hacer, ¿no? Pero tienes ese avance, ¿no? Y aunque esto suena muy bonito, suena genial y tal, claro, dices, ¿y cómo hago yo eso a 1.600 kilómetros de distancia? Sin estar formado, sin tener red de contactos y sobre todo, lo más importante, sin poder estar cerca de esos pisos que quiero alquilar con cierta frecuencia, ¿no? Esto me da pues un reto, ¿no? Y es curioso porque aquí entra en juego otra faceta totalmente diferente de mi vida, y es el hecho de que mi pareja y yo hemos viajado a todos los continentes en modo vacacional, menos la Antártida porque hace un frío que pela, pero todos los demás sí. Y el caso es que cuando yo la conocí a ella hace ya muchos años, yo le hablaba de Australia y ella me decía, vamos, estás loco, eso está súper lejos, eso es súper caro, eso es inalcanzable para nosotros, ¿vale? Y bueno, al final, de alguna forma u otra, acabamos yendo, estuvimos varios meses allí y de hecho creo que es la mejor inversión de nuestras vidas porque las memorias también tienen interés compuesto. Y yo creo que en la inversión inmobiliaria pasa algo similar. Cuando uno conoce bien las estrategias, cuando uno traza un plan sostenible, muchísimas cosas se pueden conseguir. Y bueno, pues a día de hoy, pues tengo varias propiedades alquiladas en España mientras sigo trabajando en Alemania. Y me he dado cuenta de que esto no solo es posible, sino que si sabes jugar bien tus cartas, tiene sus ventajas. Y soy consciente de que formo parte de una nueva generación, una nueva escuela de inversores a distancia que nos hemos podido formar gracias a Internet y que además, gracias a herramientas como la inteligencia artificial, podemos optimizar partes del proceso. Y digo esto porque he podido conocer a cientos de inversores en una situación similar a la mía. He hablado con muchísimos de ellos, porque soy muy parlachí, em, y sé de primera mano que esto hace 5 o 10 años eh, era, era muy difícil, ¿vale? Pero hoy en día las reglas del juego han cambiado. Y, y bueno, así que no sé, creo que en esta entrevista pues vengo aquí a compartir pues estas experiencias, estos errores y aprendizajes, pero sobre todo lo que quiero es transmitir esa sensación o ese sentimiento interno que yo tengo, que estoy seguro de que cuando el día que yo vuelva a España, porque volveré, la inversión inmobiliaria va a ser algo relativamente fácil para mí, incluso yo diría que natural. Muy bien, Ángel. Me surgen ya más dudas. De hecho, estoy tentado a ir al final ya, que me cuentes ya cómo haces eso de la IA y qué exactamente. Pero vamos a empezar por el principio. Ah, Vamos a explicar un poco cuál es tu modelo de negocio, o sea, qué tipo de propiedades has comprado, ujú. en qué propiedad estás especializado y cómo sería ese modelo de negocio. Vale, pues por ahora, y digo por ahora porque todos sabemos que al final dentro de la inversión pues hay como diferentes niveles, ¿no? Y a lo largo de pues X, a lo mejor unas épocas nos centramos más en unas cosas o en otras. Yo cuando empecé pues desde el punto de vista más humilde, por mucho que yo ya tengo una carrera internacional aquí en España y tal, pues dicen inversor soy un becario.
¿vale? Pues fui a lo sencillito y pues a pisos rentables, como tú dirías, más en zonas 3 y sobre todo empecé con tradicional. Ahora no hace mucho he tenido que acabar en habitacional, lo podemos comentar después, pero modelo por tradicional, pisos en zona 3 de ticket bajo, intentar comprar por debajo de mercado y que me dejen un cash flow extra, que ese cash flow extra, yendo acumulando, pues es lo que me permitirá precisamente cuando llegue a cierto nivel de cash flow extra, pues ya me podré volver a España tranquilo porque ya no tendré ese problema que tengo hoy en día con la brecha salarial, ¿no? Que hay entre un empleado. Yo creo que cuando vuelva a España seguiré siendo un empleado. No, no, no creo que eso cambie. No lo sé, ¿eh? Por lo menos ahora. Pero simplemente estaré respaldado por ese complemento de estas rentas por cash flow. Y ya te digo, no voy tanto a por pisos supercéntricos con mucha revalorización ni nada de esto, voy más a lo que yo siempre repito, mi estrategia de los 15 minutos, ¿no? Pues si está a 15 minutos de una ciudad importante o de la costa y hay demanda, pues intento ir ahí. Y sobre todo también, al menos ahora en el nivel uno que estoy, ¿no? Estos pisos de un ticket más bajo. Muy bien, oye, interesante. ¿Y cómo te las arreglas para invertir desde Alemania en España? Vale, después de haber hecho bastantes operaciones ya, sigo igual de contento que en mi primera operación y soy una persona que se apalanca mucho, mucho, depende mucho de los P6. Para los que no lo sepan, es un término que oficialmente significa personal shopper inmobiliario, alguien que te ayuda a comprar, a captar los inmuebles. Para mí personalmente, y sobre todo estando a 1.600 kilómetros de distancia, significa problem solver inmobiliario, ¿vale? O sea, que no va un poquito más allá del hecho de que alguien te encuentre una oportunidad a un buen precio para el mercado en el que quieres comprar. Tiene que tener una serie de características añadidas. Muy bien, de hecho, efectivamente, lo hemos comentado alguna vez y sabes que nosotros tenemos Nexia Prop, ¿no? Y muchos de nuestros clientes son expatriados, incluso pues que están en mucho más lejos, ¿no? que tú y que no vienen ni a firmar, o sea, nos delegan incluso por poderes la posibilidad de ir a la Correcto, notaría. Claro, eso tiene un coste para ti, pero es una puerta que te permite invertir con seguridad, ¿no? Además, pues si tienes ya personal shoppers con los que sueles trabajar, pues ya es como perfecto, ¿no? Porque ya está, ya os conocéis, saben lo que buscas, incluso ellos te gestionan todo, con lo cual es muy buen punto. No sé si nos puedes decir dónde están ubicadas esas viviendas, aunque sea general la comunidad o la ciudad o lo que tú consideres, y por qué motivo en esas zonas. vale. No voy a decir las localidades concretas, pero sí que puedo decir que ya he operado con 4 P6 diferentes, que están en 3 comunidades autónomas diferentes, ¿vale? Y bueno, pues sí, al final no me muevo tanto, porque que esto es una de las ventajas que yo les comento a estos cientos de inversores no residentes con los que hablo frecuentemente, que es el hecho del ser no residente, pues ya te quita ese miedo o esa quizá cosa que te pueda limitar un poco, ese factor limitante de no, es que tengo que invertir cerquita de donde yo vivo, pues porque ya estamos lejos, pues es un poco menos relevante, ¿no? Entonces, yo voy más, de lo que me doy cuenta es que como las zonas pues no pueden estar siempre siendo muy rentables durante muchos años, ¿no? Pues van subiendo y uno tiene que ir moviéndose un poco y buscar, vale, pues en este año, ¿cuál es la zona en la que interesa para que me cuadren los números? Porque es cierto, soy una persona muy de números y es cierto, al ser no residente, pues tengo unos gastos añadidos, tengo que delegar el alquiler, tengo que pagar luego impuestos en Alemania. Entonces, pues yo tengo mis números sacados y entonces me voy fijando más o voy moviéndome en las zonas en las que es interesante. Y además, como ya he dicho, trabajo con diferentes PSIs para también que no hacer que mi negocio a distancia, y no digo negocio, pero bueno, el sistema a distancia no dependa de una única persona. Sabes que eso es un poco, yo por lo menos es algo que no me gusta hacer, el ser dependiente solo de una única persona. Muy bien, un sistema robusto, podríamos decir de algún Correcto. modo. Vamos a entrar luego más en detalle, ¿no? En tu Sí, modelo de inversión
y demás. Pero antes quería preguntarte, para los que no somos no residentes, ¿no? ¿Qué desventajas tiene ser no residente para invertir en España? Em, bueno, lo primero es que lo que parecen desventajas realmente nos hacen inversores más fuertes y más espartanos, diría yo, ¿no? Em, Cosas muy básicas. Y aquí ya citando al gran Alex MB, que también soy fan de él. Que sabemos que está el pilar de la financiación, el pilar de la fiscalidad y el pilar de la rentabilidad, ¿no? Estos tres pilares, ¿no? Vale, pues si eres no residente, la financiación, por defecto, todos los bancos van a desconfiar más de ti. Entonces, siendo no residente, estas financiaciones que escuchamos de un 90 o un 100%, olvídate, ¿vale? Es lo que hay. Y tienes que aplicar ahí el principio de aceptación radical, ¿no? Bueno, no pasa nada. Sigo teniendo aún un 70 o incluso un 80% que no tengo que trabajar 300.000 horas para tenerlo. Me pueden dar ese dinero igual, ¿no? Es simplemente menos, pero hay financiación, ¿vale? Pero va a costar más. Y por supuesto, hay muchos banqueros que van a ser, bueno, si eres no residente, no te van a prestar mucha atención, pero es cuestión de lo que yo digo de hacer turismo rural bancario, de patearte más bancos y encontrar el que te cuadre. Pero ya digo, se puede conseguir financiación. Yo todas las propiedades que tengo están financiadas y aparte he conseguido a largo plazo, que también esa parte es la interesante para tener suficiente cash flow, porque ya he comentado que a mí me interesa el cash flow y se puede. Lo único que tienes que hacerte más fuerte. No es como si estás haciendo un camino, ¿no? Estás andando un camino, pues tienes una mochila de piedras. Es cierto que cuando hayas andado ya bastantes kilómetros con una mochila de piedras, tus músculos de tus piernas van a estar más fuertes, ¿no? Pero al principio, pues te cuesta más. Por supuesto, tiene el tema de la fiscalidad que comentaba, que vas a tener primero España, dependiendo si eres Unión Europea o no, pues si eres Unión Europea está bastante bien, si no eres Unión Europea está bastante mal, pero ello no quiere decir que no puedas conseguir pisos rentables. Solo tienes que saber en qué modalidad te tienes que mover y en qué rentabilidades te tienes que mover para eso. Y de hecho, al margen de que estés en la Unión Europea o no, pues tienes más trabajo porque por un lado declaras en España en enero, una vez al año, que esto lo cambiaron, antes era una vez cada 3 meses, pero ya por fin desde el primer IRNR que se hizo anual pues fue el último enero y ya a partir de ahora es una vez al año, pero después tendrás que rendir cuentas al país en el que residas y ahí ya cambia mucho. Hay países como por ejemplo Malta, Irlanda o Austria que te van a decir lo que hayas pagado en España ya está, no me tienes que dar nada más. Pero luego hay países como Alemania, donde sí que tenemos que tributar hasta que poner nuestros tributos hasta nuestro tipo impositivo, que es bastante alto. Y no tenemos ni bonificación del 50% ni nada de esto. Así que esas dos, o sea, financiación y fiscalidad tienen esas dificultades. Y luego la rentabilidad, a no ser que te apoyes en alguien, en un brazo físico que tengas ahí en España, pues realmente también es una dificultad. O eso, o a no ser que quieras sacrificar absolutamente todas tus vacaciones y estar pateándote como un loco así, que también conozco a gente que lo hace, pero yo en mi caso sí que visito España con cierta frecuencia y sí que aprovecho las visitas que hago para conocer banqueros, para hacer ciertas cosas relacionadas con inmobiliario, pero estas visitas no absorben toda mi estancia en España. Lo intento equilibrar bastante bien, que por eso yo a esto en las comunidades le digo esto es hacer turismo inmobiliario. Por las mañanas conozco banqueros y por las tardes me voy a ver el atardecer en la playa o lo que sea. Pero sí, de esas tres cosas es lo que tienes que afrontar. Muy bien. Oye, sois unos héroes, sin duda. Quizá por ese motivo has migrado ahora a habitaciones, porque al final, si no tienes la fiscalidad, hoy vas a intentar maximizar esa rentabilidad, Ya. ¿no? Es curioso el tema de habitaciones. He migrado por una situación que se dio. No ha sido por voluntad, pero estoy descubriendo un nuevo mundo que a lo mejor ya veré si la siguiente inversión será para habitaciones o no.
De hecho, luego si quieres que más tarde te cuente alguna anécdota, te contaré la anécdota de por qué estoy haciendo ahora habitaciones, porque es que tiene tela. Em, pero bueno, sí que es cierto, y esto yo se lo digo a casi todos los no residentes que hablan conmigo que están fuera de la Unión Europea. Yo, si no estuviera en la Unión Europea, habría empezado, o sea, desde el principio, habría empezado con habitaciones sí o sí, porque tal cual está planteado ahora la fiscalidad que España te exige, em, para alguien que necesita tener cash flow como yo, con tradicional. Si estás fuera de la Unión Europea, puedes conseguir tener cash flow nulo, ¿sabes? O cercano a cero, pero tener suficiente cash flow por alquiler tradicional estando fuera de la Unión Europea, vamos, es casi imposible. O sea, es que es muy complicado. Porque, por recordar, yo alguna vez lo leo y voy refrescando, pero era, si no es Unión Europea, es sobre los ingresos, pagas un 24, ¿es? ¿Puede ser? Sí, sí, exactamente. Aquí lo que ocurre es que lo bueno de la Unión Europea es que te dicen un 19% de los beneficios netos, o sea, te puedes deducir todos los gastos que alguien en España pues se deduciría. Entonces ahí tienes mucho margen, o sea, en plan de todo esto. Y luego, luego lo he dicho, luego es cierto que tienes que declarar en tu país, pero las normativas de cada país cambian. Ahí no puedo dar aquí consejos para 200 países del mundo. Pero estando fuera de la Unión Europea, no me preguntes por qué, pero España dice, te quitamos no un 19 sino un 24 y aparte no te puedes deducir nada. O sea, tú has pagado comunidad, tú has pagado todos los intereses de la hipoteca, todo eso no es un gasto deducible. Entonces eso, pues claro, revienta los números, que ya te digo, si por tradicional, muy optimizado el tradicional, podrías tener un cash flow neutro, en plan de ni pierdo ni gano, pero a la que tengas que arreglar algo ya no tienes el cash flow neutro. Pero por habitacional, si bien optimizado y con una rentabilidad bastante alta, pues sí que ya podrías empezar a tener algo de ganancia. Y por eso es por lo que yo digo, que yo si estuviera fuera de la Unión Europea, me habría especializado en habitacional. Muy bien, tiene mucho sentido y de hecho, fíjate, tal como se están poniendo las cosas aquí, parece que, o me atrevería a decir que si tiene que hacer algo es empeorar eso. O sea, si España, ¿no? Tal como se están poniendo, ¿no? Con los anuncios que van soltando de a los no residentes, ¿no? O los de extranjeros que no quieren que inviertan en España, que se me antoja difícil, ¿no? A menos que cambie, ¿no? La forma de enfocar la regulación. Parece que Sí, ahora sí. van buscando culpables, ¿no? Del problema de la vivienda y van poniendo parches, ¿no? En esos culpables y no me extrañaría, ¿no? En este caso, o sea, veo que ya la normativa es como más actual, ¿no? Porque ya hace Ujú. tiempo que escucho que es así, no sé cuántos años hace, pero me suena como algo más reciente, ¿no? Como si lo hubiesen implementado ahora para evitar que ningún no residente de fuera de la Unión Europea invierta en España. Sí, esto, a ver, me declaro ignorante político, o sea que no voy a entrar para nada en ese aspecto, pero lo que sí que no soy nada ignorante es en haber visto mundo, porque he viajado, ya te digo, que he estado en muchos sitios. Y lo que observo con demasiada frecuencia es que las cosas se comparan solo en el tiempo dentro de la península, por así decirlo. Sí, y claro, si comparas algo con hace 10 20 años, pues la economía era igual, habían otras cosas donde poníamos más el dinero y que antes no teníamos y ahora sí, y cosas así. Pero no se hacen tantas comparaciones con el resto de países del mundo que viven en el mismo momento que estamos viviendo nosotros. Y claro, cuando veo ciertos titulares o ciertas cosas, pues digo, tío, pero es que esto ha estado pasando, o sea, o esto pasa en China, o esto pasa en Australia, o tal. Y que no es que nosotros tengamos un problema, es que es algo común por la humanidad, cómo ha evolucionado y cómo en los últimos años que es normal, o sea, es que hay cosas que en serio, que recuerdo cuando estaba, mira, esto un caso extremo, ¿vale? Estando en Australia, cuando estábamos por Sydney, hay una playa muy conocida que se llama Bondi Beach, ¿vale? Ahí la gente, en España estamos aterrorizados de alquilar habitaciones, es como tal. Ojito, lo que voy a decir. Tú en esa playa que está tan saturada porque está en la playa, está muy cerca de la playa, em,
no solo alquilas habitaciones o compartes habitaciones, también se comparten camas, ¿vale? O sea, tú pagas tu mensualidad para compartir una cama con otra persona. Te tienes que turnar con esa persona para descansar o lo que sea, ¿vale? Y eso es, por ejemplo, es un ejemplo muy extremo de zonas muy saturadas. Otro extremo de zonas de todo lo contrario es en China. En China hay mucha filosofía de en vez de tener el dinero en cash, tenerlo en ladrillo. Y en China hay ciudades fantasma, que se ha construido un montón. La gente han comprado muchos edificios y muchas cosas, y los edificios siguen en fantasma. Y de hecho, cuando estuve en Australia, hasta también vi como los chinos habían ido a Australia a comprar un montonazo de temas de real estate, de esto, y también habían rascacielos que local, porque yo cuando voy a los sitios siempre hablo mucho con los locales, que me decían, no, no, es que están vacíos. Están ahí, los ves ahí brillantes y tal, pero están vacíos. Entonces, por eso creo que muchas veces, a veces sacan conclusiones solo mirando al pasado dentro del mismo lugar, y creo que también deberíamos de mirar no solo al pasado, sino también a, oye, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días. Y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club. Así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. Para Sí. neutralizar esa opinión. Y no, no, y está claro, y ya hay artículos de hace 100 años que había huelgas no, pero manifestaciones por alquileres, o sea, tensiones en la vivienda siempre las ha habido, y no por eso quiere decir que no se tengan que intentar buscar soluciones, pero es verdad que poner ese zoom, ¿no? De ya sea por países o incluso histórico, pues nos permite quizá tener más información para poderlo resolver. Ponías el ejemplo de Bien. Australia y lo primero que pensaba, digo, joder, no está bien, ¿no? Que alguien tenga que compartir cama, pero luego pensaba, bueno, es que no está bien ni mal, sencillamente es que hay las camas que hay en esa zona y hay más gente que quiere estar allí, entonces es, ya está. O sea, Sí, sí, sencillamente sí, quizá sí. tenemos que pensar otro modelo en el que la gente no quiera estar allí todos, que quieran ir Sí, al otro lado. de hecho no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Aquí al lado, en Suiza, el tema del suelo es una pasada. O sea, aquí, o sea, si en Alemania sí que es el 50% los que están de alquiler y el 50% los que tienen propiedad, en Suiza es aún peor. O sea, en Suiza creo que es un 60% la gente que está en alquiler, porque por muchos salarios muy altos que tengan, las casas allí es que son carísimas. Claro, es un país muy rico, pero pequeño, ¿vale? Pues imagina. Y ahí se lleva mucho lo del derecho a la superficie, que esto también se da tanto en Alemania como en Inglaterra. Yo tengo un hermano él vive ya años en Inglaterra. Y es que cuando tú compras una casa, tú solo compras, la construcción es tuya, pero el suelo sigue siendo del owner. Es algo como si fuera un usufructo, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? No es lo mismo, pero es esto. Y además, encima, cada año le tienes que dar como un alquiler del suelo, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, esto pasa en sitios muy gentrificados, también en Hong Kong, en Singapur, ¿sabes? Pasa en diferentes sitios. Y dices, joder, pero qué injusticia, ¿no? O sea, lo compras, pero después de 50 años o 100 años tienes que devolver el suelo y lo que haya en el suelo. Si tú has construido un castillo de Disney, el dueño se lo queda, ¿no? Pero en determinadas situaciones, en estas ciudades con tanta densidad, pues a lo mejor si te dicen, sí, pero es que si lo compras así te cuesta un 25% más barato. ¿Sabes? Y al final, si haces un contrato de 50 o de 100 años, pues a lo mejor te salen las cuentas. Y esto, ya te digo, se lleva muchísimo, ¿eh? Muchísimo, En muchísimo. Asia también, ¿no? En Asia hay Sí, sí, bastantes sí. países así. Son cosas
Muy bien, Hay no, un- no, al final lo que decía es, o sea, es que si queremos solucionar el problema hay que ver el problema tal y como es y entonces a partir de ahí intentar construir, o sea, bueno, también construir vivienda, pero intentar construir en el sentido de mirando hacia adelante cómo, analizando el problema, se le busca solución, ¿no? Sí, sí, Bueno, volvemos a antes esos tres pilares, ¿no? Que comentabas. Me vuelvo al de la financiación, ¿no? No sé si sí. nos puedes dar algún consejo para no residentes, porque yo sé que es un punto de dolor encontrar financiación primero y luego en unas condiciones razonables. ¿Qué consejos les daríamos? Sí, así a lo rápido, turismo rural bancario. En plan, os vais a tener que patear diferentes oficinas de banco y lo que he comentado antes, pues como los bancos abren por las mañanas, pues os reserváis una semanita o un par de semanitas cada año y vais conociendo a banqueros. Sobre todo, no os comparéis con residentes, porque si no os vais a deprimir, por así decirlo, ¿no? No dejar de olvidar que aunque os den un 70, un 60, aunque sea solo un 50, pero es que, a ver, si te compras, pues si coges y vas a por una casa por poner un ticket medio de 100.000, ¿vale? Por un número fácil. Pues si te dan un 60 o un 70, pues es que te han dado de golpe 60 o 70 mil euros. Y tienes que pensar, ¿cuánto me costaría me ahorrar esto? Entonces, que aquí no hay. Y yo entiendo que parece más duro, ¿no? Desde el punto de vista residente, cuando ves a todos los residentes, "Buah, es que están ahí con los 80, 90, 100%, así como si nada, ¿no? Pues no deja de ser dinero que te dejan menos, pero ya está. Y luego, bueno, eso hace, por supuesto, que la cuota del mes sea más baja y tienes más cash flow. Y luego también, esto no aplica a todos los no residentes, pero la mayoría de inversores que yo conozco, pues venimos de países donde las nóminas son más altas. Entonces, no nos duele tanto el poner esas entradas más altas, porque también tenemos mayor capacidad de ahorro. Sobre todo si no nos hemos dejado llevar por, como gano más, pues ahora puedo gastar un montón, ¿no? Yo la capacidad de ahorro que yo tengo, pues estoy seguro que es bastante, bastante, bastante más alta que la media o de los amigos que tenga yo por ahí por España. Entonces, es un poco con eso. Me gusta tu mentalidad, focalizarte en la parte positiva, ¿no? Podríamos Mm, llorar de la parte negativa, pero oye, a lo mejor también tienes ventajas como las que nombras y que también podéis ver, ¿no? Los no residentes que tenéis esas sí. ventajas que no tendríais estando aquí. Y luego, si os sirve también Reino Unido, ¿no? Las tasas hipotecarias están al 7% o al 6 largo. Ni hablar de eso, claro. En Sí, Estados sí. Unidos están por también al 6 y pico. Quiero decir que también os podéis consolar por ahí, ¿eh? Que a lo Sí, mejor sí. parece menos. Cuéntame, ¿en qué te fijas para decidir si una vivienda es una buena oportunidad y quieres ir a por ella? No sé si te fijas en la ubicación, en el coste de la reforma, riesgo-recompensa de la inversión, potencial revalorización, no sé, ¿cuáles son esos puntos que a ti te llaman más la atención? Sí, bueno, pues yo diría, o sea, los números son los números, ya lo he dicho, ¿vale? O sea, los números tienen que cuadrar, eso es como el primer filtro. Pero ya una vez que los números se pasan, pues sobre todo me fijo que no sean zonas súper saturadas, al menos de momento no soy un fan de ir a invertir donde ya el mercado está muy saturado. Como he comentado antes, voy más a por que la ubicación, que no quede muy lejos de una buena zona, pero que vea que como que está en desarrollo, que los precios aún están bajos, pero que hay opciones a que eso vaya subiendo con el tiempo. Y sobre todo lo que he dicho, que aún así que me quede cash flow en la situación de no residente. Y realmente ya después del tema de la ubicación, no, ya te digo, es cierto que he estado mucho foco en alquiler tradicional y en, pues, las típicas casas de un par de dormitorios que no sean demasiado grandes, aunque luego ya contaré si cabe la anécdota de por qué empecé con habitaciones. Pero en general, sí, yo diría sobre todo esas zonas que aún no son tan famosas o que ya no están tan consumidas y que cambian en el tiempo. Y por eso te he dicho antes que no tengo tanto problema en invertir aquí o allí, básicamente. Muy bien, sí, de hecho, parte de trabajo que hacemos a diario, de hecho, antes de estar en esta entrevista contigo, estaba reunido con el equipo de Nexia, es justamente eso, ¿no? Decidir en qué zonas invertimos pensando en ese largo plazo también. Así Ujú. que eso es uno de los trabajos también de los inversores, especialmente
si inviertes fuera de tu círculo, ¿no? Si estás más lejos de donde sueles invertir, que es algo que pues la mayoría hemos empezado por ahí, ¿no? A menos que estuvieses en una gran capital donde era difícil o en una zona pues Ujú, muy cara. La mayoría hemos empezado por lo de cerca, ¿no? Porque es lo más cómodo, donde tengo contactos y demás, pero luego te das cuenta que, oye, que a lo mejor tiene sentido moverte, ¿no? En tu caso, obviamente, por necesidad, pero los demás también por diversificación. Yo en mi caso, pues estando en Cataluña, ahora tiene mucho más sentido, pues moverme, ¿no? Por razones sí, obvias. sí, sí. Me han invitado, entonces yo lo he entendido pues me muevo. Obviamente otras personas verán una oportunidad ahí y seguirán invirtiendo en Cataluña, ¿no? Ujú. Cada cual tiene que recorrer su camino, pero sí que lo que quería decir es que parte de nuestro ejercicio ahora es decidir, ¿no? Ver, analizar datos macro, datos no macro, o sea, analizar muchas métricas y decidir en qué zonas son esas zonas en las que ahora mismo puede haber más potencial. Oye, no sé si nos podrías explicar un poco más en detalle tu última inversión. Ya sé que has dicho que no dabas ubicaciones exactas, pero quizá pues algo más amplio, ¿no? Si te sientes cómodo, pues compartir los números, entender ese perfil de inversión que buscas y, pues lógicamente, si no quieres que sea la última, pues alguna de la que te sientas orgulloso. Vale, pues mira, Germán, creo que el que yo comparta una única inversión aquí hecha a distancia, con números unicornio, que quizá pueda causar en parte de la audiencia al menos escepticismo, creo que es más interesante que te cuente qué es lo que me ha pasado en el último año y medio, más o menos, en cuanto a la inversión inmobiliaria. ¿Te parece bien? Venga, sí, y me has dejado allí a mí y a todos pensando qué inversión habrá hecho que, vamos, que nos costaría creernos. Pero venga, va, Ah, por supuesto. em, vale, bueno, una nota para que pongamos un benchmark. Hace 2 años yo tenía cero propiedades, cero hipotecas, ¿vale? O sea, no soy alguien con una carrera larga en la inversión, ni nada de eso, ¿eh? Nada de eso. Ya lo repito, soy un asalariado, un tío que va a trabajar sus 8 horas y todo esto, ¿vale? Pues bueno, más o menos en los últimos 18 meses, eh, repito, a 1.600 kilómetros de distancia, que aquí es donde está el tema, decidí pues coger parte de esos ahorros que durante años he ido acumulando a través de mi nómina alemana, habiendo pagado muchísimos impuestos, por cierto, y de alguna forma he acabado inyectando en la economía española 130.000 euros de mi bolsillo y la banca me ha dejado algo más de 150.000, ¿vale? De lo que yo he puesto, de esos 130.000, pues decenas de miles se han ido al Estado español en forma de impuestos, otras decenas de miles se han ido a pagar las facturas de esos trabajadores residentes en España que me han ayudado a poder hacer eso posible, otras decenas de miles em, se han ido a, a pagar la inversión en el banco a ladrillo, ¿no? Básicamente las entradas de los pisos que yo alquilo y por supuesto también otras decenas de miles se han ido a pagar los materiales y los muebles de las puestas a punto de estos pisos y esto va para tiendas que están en España, ¿vale? Toda esta inversión actualmente cada mes genera 3.000 euros brutos, ¿vale? Esto se van unos 700 así para pagar las hipotecas, que como sabemos son parte de intereses o ganancias para el banco, y otra parte es una inversión en ladrillo, que es un valor más seguro que el euro, que se desinfla cada año con la inflación, ¿no? Luego tenemos más de 300 euros cada mes que se irán a pagar las facturas de los profesionales de España que me gestionan los inquilinos, porque hay que estar atentos de que los inquilinos estén bien. Luego tenemos pues más de 200 o así que se irán a pagar los seguros asociados a las viviendas. Tenemos la comunidad, tenemos el impuesto de bienes inmuebles, las basuras. Tenemos, por supuesto, el impuesto sobre las rentas que ya he dicho antes. En enero tengo que pagar una parte a España y un par de meses después pago otra parte a Alemania hasta llegar a mi tipo impositivo, que repito, no es nada bajo. Después de todo este batiburrillo de números, que no sé si luego tendrán que repetirlo los que lo estén escuchando de primeras, pues en mi bolsillo limpios ya quedan más de 1.000 euros, ¿vale? Que además, en lugar de comprarme un buen coche como dicta el sueño alemán,
En lugar de eso, los cojo y los reinvierto en mi modelo de inversión porque eso es lo que a mí me pone más cerca de mi objetivo de poder volver a España con tranquilidad financiera. Pero es que lo mejor viene ahora con la guinda del pastel, que todo este sistema al final lo que hace es poner en oferta hogares para 3 familias y 5 trabajadores residentes en España por unos precios al mes que van desde los 200 y pocos hasta los 600 y algo o sea, los 200 y pocos son para las habitaciones y los 600 así para los pisos. Así que bueno, en mi opinión, humilde opinión de inversor novato, esto es un sistema en el que ganamos todos y así que bueno, no sé si alguien no está de acuerdo con esto y busca alternativas. Pues yo, sinceramente, le tendré que decir que le pregunte a ChatGPT, porque ni mi cerebro, ni diría ni mi corazón, dan para más. Sí, Qué sí, a yo gusto creo que me he quedado, estamos... tío. Me he quedado muy a gusto. No, no, yo creo que estamos muy de acuerdo en lo que acabas de decir, ¿no? Al final estás aportando vivienda, ya no por no decir todo lo que has ido pagando al Estado y todo lo que se ha beneficiado el Estado, el mismo que te señala como parte de la culpa, ¿no? Ahora con sus leyes, con sus normas. Bueno, es una pena. Ya creo que se ha debatido muchísimo sobre Ujú, ello y tampoco quiero ahora alargarme con ello, pero es una pena, ¿no? Que se criminalice al inversor cuando es parte de la solución y, como bien has dicho, ya no solo todo lo que has pagado, sino todas esas viviendas que estás poniendo en el mercado, de esas familias que están ahí y que además que en canales como el mío lo que promovemos es una buena unión inversor-inquilino. O sea, yo no promuevo oye, y maltrátalos, o no le respondas, o no, ostras, no, me has dicho que te gastas 300 euros cada mes en pagar más. a alguien para que gestione esos inquilinos y estén bien atendidos y que si tienen un problema tengan un contacto, porque si te escriben a ti en Alemania a lo mejor no puedes ir, no, no, es que coges tu dinero, lo inviertes para que Ujú. eso esté gestionado de manera profesional. Entonces, yo creo que además también, pues eso, que los que promovemos un poco la formación o la educación en este ámbito, pues que es bueno eso también, ¿no? Porque hacerlo desde el desconocimiento, pues también te puede llevar a pues, hacer alquileres peores, a no tratar a tu inquilino como debes, a no cumplir la normativa, etcétera, etcétera. Y nosotros intentamos, por lo contrario, promover eso. Entonces, bueno, está guay que hayas hecho y te hayas quedado a ¿Ves? gusto también. Sí, sí, es que lo necesitaba hacer porque... Y ya te digo, creo que es mejor que si hubiera dicho, pues mira, he comprado esta propiedad aquí y tengo esta súper rentabilidad y no sé qué. No, no, creo que esto ha aportado más. Para otra entrevista nos quedamos ahí pendientes o en zona 3 en alguna reunión de esas, nos dices los números de Tripo, esa tripo inversión, que seguro que todas. más de uno te la preguntará. Oye, según tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores, los mayores errores que cometen los inversores novatos? Quizá aquí puedes añadir la coletilla de no residentes también, o no, tú mismo. Sí. ¿Y cuál sería el principal consejo que les daríamos? Pues mira, por estar basado en la experiencia, voy a decir los inversores novatos no residentes, porque no, como no tengo experiencia como inversor residente, pero definitivamente el más común que veo es el no saber valorar el valor que tiene o sea, el poder de la delegación y el poder de pagar honorarios a gente que va a hacer el trabajo mejor que tú y que al final los números te van a salir mejor, básicamente. O sea, en general vas a ahorrar dinero y tiempo. Y entonces creo que aquí todo el mundo tiene que hacer un análisis introspectivo y ver, vale, la inversión inmobiliaria tiene muchas variables, muchas, muchas variables. Es un tipo de inversión pues, que tienes eso, pues, la financiación, la fiscalidad, la gestión de los inquilinos. Hay muchas cosas. No hay nadie que pueda ser perfecto en todo y aunque lo fuera, no hay nadie que tuviera tiempo para todo, aún siendo residente, diría yo. Pues imagínate siendo no residente. Entonces, creo que tenemos que hacer ese ejercicio interior de valorar dónde podemos aportar y dónde podemos dedicar tiempo y en lo que eso no esté tan bien, pues oye, delega. Y no seamos tacaños en rascar hasta el último euro con los honorarios, porque si lo piensas, creo que en general mucha gente puede comparar pues es que le tengo que pagar tanto a esto al reformista, o es que le tengo que pagar esto al PSI, no sé qué, y a lo mejor tienden a comparar eso contra su salario mensual. Pero es que si piensas que esto es una carrera y que vas a comprar diferentes propiedades a lo largo de varios años y lo pones en contexto, dices, ostras, voy a hacer aquí una inversión de cientos de miles de euros
y me estoy aquí yo rascando porque me está cobrando 500 euros más o 100 euros más en uno que en el otro. Creo que eso al principio es de lo que más ocurre, y, o sea, y me incluye a mí mismo, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo que tenga superpoderes ni nada, pero yo sí que he visto como conforme he ido evolucionando, conforme ha ido pasando el tiempo y conforme he visto los resultados de gente que a lo mejor al principio parecía un poco más, oye, pues ¿por qué tiene las tarifas más altas? Pues esto creo que es algo que sí que veo, sobre todo los primerizos, cuando aún no han tenido esa experiencia. Muy bien, oye, pues súper interesantes estos consejos, seguro que les vendrán genial. Y en tu caso concreto, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión? Mm, bueno, primero de todo, hay cosas que no están a mi alcance. Me hubiera gustado poder tener una educación financiera en, en el colegio. Eh, Eso creo que no tengo mucho control. O al menos no tenía mucho control cuando yo tenía, no sé, 5 6 7 años. ¿Qué iba a saber yo? Soy una persona que sí que soy de ciencias y números, pero las finanzas siempre me parecieron un tostón. O sea, yo he estado siempre muy lejos de las finanzas. Gracias a la inversión inmobiliaria me he puesto las pilas. Y repito, soy una persona de ciencia. O sea, que los números se me dan bien, pero las finanzas siempre las... Muy aburrido, ¿no? Así que sí que me hubiera gustado tener un poquito más de educación en finanzas personales en la educación primaria, básicamente. Pero ya cosas que sí que tienen algo más que ver conmigo, en donde yo sí que podría haber tenido un poco más de control. Pienso que hubiera sido bien que antes de venirme a Alemania, o sea, hace 10 años, ya haber tenido una propiedad comprada y alquilada para entender ese concepto de no hay que depender solo de la nómina. Actualmente, tal cual están los tiempos con la inflación, la nómina se cobra en euros, el euro se desinfla. O sea, esa perspectiva de inversión complementaria habría sido interesante. Y ya te digo, o sea, digo antes de venirme a Alemania porque me habría resultado mucho más fácil haber comprado la propiedad. Irías ya con unos conocimientos más fáciles de adquirir o incluso con contactos, ¿no? Sí, claro, pero también puedo poner un poco como excusa que hace 10 años pues no había ni un Germán Jover con Laia, ni un Carlos Galán, ni un Sergio Iranzo, Sí, sí. ni bueno, Alejandro Gris, yo nací en Elche. Eh, Todo eso no existía hace 10 años y es de lo que estoy tan contento y por eso he dicho que realmente me siento que soy de esa nueva generación de inversores a distancia, que sí estamos aquí gracias a gente como vosotros. Muy bien, oye, me gustaría profundizar en un punto que, aunque ya me has respondido a la pregunta que te voy a hacer, me gustaría que si quieres añadir algo, porque, bueno, Mm, básicamente te quería preguntar si te gustaría dedicarte a las inversiones inmobiliarias de manera exclusiva o para ti son un complemento. Sí que has dicho que te veías como trabajando, ¿no? Por cuenta mm. ajena, no sé si toda tu vida, pero cuando volvieses a España. No sé si puedes explicar un poco más eso. Sí, sí. El futuro es incierto. Yo cuando llegué a Alemania no era jefe de equipo hasta que una persona, excelente persona, la persona que más tiempo ha sido mi manager, decidió decirme, vas a ser jefe. O sea, ya hasta ese momento ni me había planteado en mi vida llevar un equipo internacional con personas de diferentes continentes. O sea, adoro mi trabajo, ¿vale? Estoy muy orgulloso de él, muy, muy orgulloso de él. Em, pero entonces, o sea, usando como ejemplo eso, pues yo ahora mismo yo pienso y no me veo dedicándome todas las inversiones y tal, porque también soy una persona muy variada, me gusta mucho la diversidad y distribuir las cosas. Pero claro, yo no sé si en X años pues alguien llegará y me dirá, oye, Ángel, quizá quieres hacer ahora esto. Y eso pueda cambiar de golpe mi vida. Pero ya te digo, a día de hoy para mí lo veo como un complemento. Es que estoy contento y aparte antes he tenido la reunión del sprint planning con mi equipo, que trabajamos por sprints y cosas así. Es que, macho, es que yo los miro y digo, hostia, es que son unos pros todos. O sea, es que es Bueno. increíble. Entonces, no sé. Está muy bien, ¿eh? Si admiras la gente que tienes a tu alrededor, es muy chulo también, trabajar en equipo y demás. Un poco lo que hemos intentado en Nexia también, sonreía porque hemos intentado eso, crear ese clima, ¿no? Yo también me ponía Mm, en tu lugar o en su lugar, ¿no? Y pensaba, ostras, a mí, si yo trabajaba, o sea, cuando yo trabajaba por cuenta ajena, ¿dónde me gustaría trabajar, ¿no? Y luego, ¿dónde me he sentido más orgulloso? Y cuando miraba a mi alrededor y pensaba, estos son unos cracks, o sea, veía
que yo podía hacerlo bien, que yo podía ser bueno, pero los de mi alrededor eran igual o mejores. Y era como, Eso ostras, qué es, bueno, ¿no? eso es. Sí, sí. Muy bien. Así que Genial. les Oye, mando, por cierto, les mando un saludo, sí, porque hay algunos que hablan español. No todos, pero algunos hablan español. Si acaban escuchando el a lo mejor podcast, alguno te pues escuchará, ¿eh? Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Pues les saludamos desde aquí. Oye, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, pero hay alguna pregunta clave que además has anticipado antes que te quiero hacer. La primera de ellas es que seguro que a lo largo de toda tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota, algún hecho curioso que te haya ocurrido. Has hablado antes de las habitaciones, pero no sé si quieres contar ese o algún otro. es esa, es esa. ¿Por qué Ángel no residente acabó con el alquiler habitacional cuando estaba tan seguro de que él solo quería la tranquilidad del tradicional? Bueno, pues resulta que el pasado, hace unos meses, pues acabamos descubriendo que uno de los inquilinos que tenía, y no voy a decir la forma de la que lo descubrimos, pero acabamos descubriendo, pues que estaba subarrendando ilegalmente habitaciones, ¿vale? Estaba piso alquilado por tradicional y esto. Cuando hablamos con esta persona, pues bueno, nos explicó la situación, él no quería dejar de pagar y, pues vio que, y aquí es donde ahora vas a empezar a entender las cosas, en este caso era una vivienda que yo adquirí por ser de banco, una vivienda de banco que ya he hecho dos, siendo no residente, pues tenía muchos metros, tenía, bueno, sigue teniendo cuatro habitaciones y un salón enorme. Pues claro, yo en su día la compré porque es que estaba mega barata, o sea, ya solo por tradicional tenía una rentabilidad increíble, el típico patito feo, ¿no? Que estaba ahí y tal, pero tenía un potencial increíble. Y bueno, pues esta persona que por no dejar de pagar, pues buscó formas rápidas de poder pagar el piso y pues empezó a subarrendar. No lo hizo muy bien y de hecho por eso acabamos sabiendo, no voy a dar detalles, pero el caso es que al final, pues bueno, hablamos con esta persona, hicimos una notificación, luego un documento de rescisión de contrato y sinceramente todo fue bien, porque el chico nos dijo, oye, mira, sé que lo que he hecho está mal y entiendo que si queréis que me vaya, me voy. No, no puso ninguna pega ni nada de esto, o sea, él simplemente se le había dado una situación como a cualquier otra persona se le puede dar y tuvo que reaccionar rápido y esa es la mejor manera que se le ocurrió en ese momento hasta que se le acabó el chiringuito, por así decirlo, ¿no? Y no, o sea, ya te digo, fue algo que no tuvo ninguna, no fue una situación ni violenta ni nada de esto, pues todo pues de personas a personas, que al final de esto va, ¿no? El tema de alquilar y fue. Pero el asunto es que esa situación que conseguimos resolver me puso a mí en el dilema de, vale, tengo un activo que es muy grande, que es muy tentador para alguien que anda un poco justo de dinero si yo lo alquilo por tradicional. Y digo, y si yo estoy alquilando tradicional para estar más tranquilo, pues aquí se está dando una paradoja, ¿no? Entonces dije, mira, voy a poner a alquilar este piso por habitaciones, porque aunque tenga mayor rotación, si al final lo tengo delegado, pues bueno, sí tengo que firmar más contratos, pero bueno, eso a día de hoy se hace rápido, pero estoy más tranquilo durmiendo en el sentido de que sé que no van a estar haciendo algo ilegal o algo fuera de mi control, porque ya te digo, o sea, nos enteramos porque al parecer no era tan buen casero, ¿no? El tío haciendo el esto. Entonces, y yo quería evitar esa situación. Entonces, por eso es por lo que acabé haciendo habitaciones y ahí la lección aprendida es los activos que compremos, démosle el uso óptimo que tienen que tener, no compres un activo grande, muy grande, para alquilarlo por tradicional. Y luego, pero luego a la vez también que, bueno, se pueden dar situaciones, pero las situaciones pueden dar pie a otra cosa. Que por supuesto, ahora que lo tengo por habitaciones, pues no te voy a hablar de números, pero sí, antes tenía buena rentabilidad, ahora la rentabilidad ha explotado, ¿vale? Pero bueno, y me hicieron también madurar como inversor, ¿eh? Porque yo antes le tenía un poco de pánico a las habitaciones. Ahora ya estoy mucho más. Muy bien. Y además lo tienes delegado, entonces casi Sí, sí. para ti es lo mismo, ¿no? O sea, es casi como pasivo. Sí, más firmas, más rotación y todo esto, pero bueno. Muy bien. Pero que tú tampoco te enteras, ¿no? Quizá te enteras en los números, pero no en el Mm, trabajo, me sí, refiero. sí, eso es. Muy bien. Oye, llegamos a las dos últimas preguntas antes de terminar esta primera parte de la entrevista. La primera, ¿por qué inviertes? Para crear opciones a futuro, para no depender para tener planes B por si se me acaba la nómina mágica.
Muy bien. Y la siguiente va para ese futuro. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Bueno, Germán, llevamos ya aquí un rato hablando. Yo creo que la respuesta está muy clara. ¿Quieres Muy que la bien. diga? Creo que nos ha quedado Me quito claro. la chapa, ¿no? Me Era arranco por la si querías chapa. profundizar, quizá en, no sé, Ah, algo así que no hayas contado. Pues, obviamente ya has dicho, pues trabajando por cuenta ajena, probablemente incluso en España, ¿no? Con viviendas alquiladas. sí, ¿Algo más? Ya te Con lo que digo que sueñes. estaré contento como he estado la mayor parte de mi vida. Pero sí, yo creo que bastante probable que sea España. Lo que no te puedo decir ni siquiera exactamente en qué zona, ni en qué No has condiciones, pensado. ni nada de esta. Muy bien, No, estas cosas sí que la idea está en mi mente y más o menos puedo tener ciertas zonas ahora, pero lo que te he dicho antes es que no sé, el futuro es incierto, ¿no? Entonces, pues tampoco muy bien. le he dado tantas vueltas. Sé lo que me gusta. Entonces, como al final, claro, ocurre como en la inversión inmobiliaria, que una vez que tienes claro el modelo, pues las oportunidades van pasando y cuando encaja una en tu modelo, pues la coges, ¿sabes? No sabes qué oportunidades van a pasar, pero en cuanto pasa una, la coges. Pues esto es algo similar. Yo tengo claro las cosas que me gustan, qué cosas son importantes para mí y todo esto, y ya pues en el momento que diga, bueno, pues ya ha llegado ese momento, pues entonces veré. Es como las oportunidades de inversión igual. Pues no me vendo a una zona en concreto. Muy bien. Oye, pues ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Además, decirte que me ha gustado mucho cómo te has focalizado o cómo te focalizas en la parte positiva de las cosas, ¿no? Sabemos, en todos lados hay cosas negativas, pero podemos elegir dónde ponemos el foco y tú lo has puesto en el lado positivo y lo has demostrado, ¿no? En todas las respuestas. Así que enhorabuena por esa mentalidad. Antes de pasar a la siguiente parte, sabes que es una batería de preguntas que hay un reto de responder en 3 minutos, que tengo por aquí el cronómetro. Y antes, decirte si hay algún tema que no hayamos tratado que quieras comentar o si me quieres hacer alguna pregunta a mí, pues ahora sería el momento. Bueno, no sé si el tema de los temas contratados tengo algo, ahora mismo no me viene nada a la mente, pero sí que preguntas para ti, sobre todo viniendo de mí, que soy una persona tan viajera. Te voy a hacer la pregunta, pero no tienes por qué responder, sino si te pilla abajo de guardia, pero no tienes que responder ahora, pero por lo menos te la quedas y ya cuando tú decidas te la respondes. Antes de la pregunta tengo otra pregunta. ¿Eres más de playa o de montaña? Soy más, me gustan las dos, ¿eh? Pero yo la Vale, playa me gusta tenerla cerca. vale. Bien, pues para que sea una pregunta concreta, piensa en qué es lo que a ti te para o hace que no hicieras eso. No ahora, quizá, en no sé, digamos, por poner algo, en los próximos 5 años, por así decirlo. De ir a, como has dicho, playa, pues yo diría a las playas más bonitas que he visto en mi vida son las de Polinesia Francesa, donde está Bora Bora, ¿vale? ¿Qué es lo que te hace o qué es lo que te bloquea o qué es lo que te ralentiza de no ir allí con las personas que tú decidas y estar allí, pues, y encima no un viaje relámpago, sino ir allí con calma, pues a lo mejor incluso estar 1, 2, 3 meses, no lo sé, en ese área. Y por supuesto, una vez que ya vuelas allí, si quieres empalmar y hacer Nueva Zelanda o Australia, como tú quieras, pero simplemente piensa en eso, en ir a ese paraíso, en ir a ese sitio tan diferente a lo que has visto hasta ahora y con una naturaleza tan única. Ya te digo, ¿te viene a la mente ahora algo? ¿Quieres responderla ahora o te la quieres dejar para Y ti, no te para respondo. A mí, yo recompensar? soy de responder, hombre. Me has puesto en tanta tensión que digo, bueno, a lo mejor tendré que usar el comodín de no Ah, responder. Pero no, sí, ya te respondo. Exactamente en Polinesia Francesa no es algo que hayamos planteado. ujú, A mí me gusta viajar. De hecho, nosotros ya desde que somos libres financieramente o que trabajamos por cuenta ajena o no sé cómo llamarle, desde hace unos años hace aquí, desde que decidimos tomar riendas de nuestro futuro, por decirlo de ujú, algún otro modo. Cada verano nosotros viajamos tranquilamente. Nos vamos un mes, nos ubicamos en un sitio y huimos un poco del ir a ver hasta el último monumento. O sea, es más una convivencia familiar en un ujú, entorno que nos apetezca. Eso ha ido evolucionando, la idea principal es esa, ha ido evolucionando, hemos visitado en distintos países. Tenemos
una hija de 3 años y otro de 6, y esto condiciona un poco cuáles son los destinos que elegimos. Dicho esto, una de las cosas que tenemos encima de la mesa y que hemos movido, de hecho nos hemos reunido ya con, pues, con el colegio de mis hijos, ya hemos mirado varias opciones, es irnos un trimestre entero el año que viene a Qué ellos que bien. se escolaricen, por un tema Ujú, de... Hay dos temas aquí. Primero, yo cuando me preguntan de qué te arrepientes, ¿no? En alguna entrevista me lo preguntan, la única cosa, bueno, seguro que hay más, ¿eh? Pero la mayoría, la típica respuesta y con la que me siento identificado es, oye, no me arrepiento de nada porque soy quien soy gracias a todo lo que he vivido, ¿no? Pero es ujú, verdad que hay un tema que es como, ostras, si pudiese volver atrás, este seguro que lo cambiaba y es el haber vivido fuera. O sea, a mí mis padres me animaron, oye, vete a estudiar fuera o vete un año de Erasmus. Y yo en aquel momento, pues torpemente decidí quedarme en casa porque estaba cerca de mis amigos, porque no me quería ujú, perder nada y bueno, pues cosas que ahora si pudiese volver atrás lo cambiaría. Entonces, unimos ahí un poco de mis ansias de, oye, vivir fuera ujú. con esto que hemos comentado ahora y además que Sí, mis hijos, para nosotros el inglés es muy importante. sí. Entonces decidimos, oye, ¿por qué no nos vamos un trimestre? Creemos que la forma de educar hoy en día no ha solucionado el inglés, entre otras cosas, ¿no? Hay varias críticas, ¿no? Quizá al sistema educativo, pero una de ellas es el inglés. Entonces, oye, unimos todo y uno de los países que suena puede ser Bali. Bali ya sé que ahora está bastante masificado. Entonces, bueno, estamos viendo opciones donde encontremos un colegio que nos guste, por supuesto, Ujú, también, para que mis hijos estén 3 meses ahí, pero nosotros también, pues allí, disfrutando de ese entorno. Y, ¿por qué no? Si la experiencia nos gusta a todos, ¿por qué no repetir una vez al año, irnos 3 meses y vivir fuera? Es algo que te he respondido porque es algo que hemos debatido, le hemos dado vueltas y que, por supuesto, o sea, al final, nosotros estamos donde estamos porque queremos estar aquí. O sea, y sí, sí. nos lo hemos cuestionado y lo hemos preguntado Ujú. entre la familia, vamos. Genial, ya te digo, yo es algo que he crecido, o sea, quizá en los ambientes en los que crecí se veía un poco más lo de viajar, esquemar el dinero y todas estas cosas, pero luego cuando vine aquí a Alemania especialmente, que una de las razones por las que me vine a Alemania era precisamente para descubrir el mundo, porque sabía que iba a ser un puente al mundo, pues muchísimos alemanes lo que repiten es que viajar es aprender. Y al final, si no aprendes de los viajes, es por el modo en que tú has decidido en hacer el viaje. Si te pasas todo el día en un hotel de lujo dentro sin hablar con apenas nadie, pues a lo mejor no vas a aprender, para eso te quedas en España. Sí, sí, Pero 100%. Mucho mejor hablar con el vecino. O sea, nosotros alquilamos mm, alguna casa y, oye, hablar con los vecinos, hablar con el del bar. No con los sé, nos taxistas, con interesa los más eso. trabajadores, sí, 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 sí. Nos interesa Es muy más ese interesante. tipo de viaje que no el hoy vamos al gimnasio, hacemos actividades allí, pues un poco eso. Mm, Así que he respondido, me he atrevido a vale. responder. Venga, vamos allá. Dicho esto, cuando tú me digas, le doy al cronómetro y empiezo a disparar preguntas a ver si conseguimos en menos de 3 minutos responderlas todas. No sé yo, soy muy parecido, pero bueno. Tú me dices. Dale, Venga, esto arrancado ya. Venga, ¿vives en propiedad o alquiler? alquiler. Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles. Hoy, región de Murcia. ¿Alquiler o flipping houses? Alquiler. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Que sea sincera sin ser sincericida. Luego te lo explico. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Pues no viva con Albert Einstein para hablar de relatividad y interés compuesto y viva con el autor Yuval Noah Harari para hablar de la humanidad. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? Tengo millones de manías. Para hoy os voy a dejar alguna perlita. Vale, pues levantarme a las 6 de la mañana, irme yo solo al parque de Calistenia a escuchar los pajarillos cantar y el río del agua, un río con agua limpia, correr. ¿Te cuidas? Diría que sí. ¿Cómo? De muchísimas maneras, pero diría en general que, por ejemplo, en cuanto a la comida, más que preocuparme en el antes y el durante, no, a qué bien huele o me voy a comer esto, sino en observar qué efectos tiene tanto a corto plazo, qué me ocurre en mi cuerpo después de haberme comido la comida, pero también en el largo plazo, cómo afecta esto a mi cuerpo. Creo que es algo que no todo el mundo le presta tanta atención. Muy bien. ¿Prefieres gimnasio o pasear? Pasear al parque de calistenia. ¿Libros o series? Em, Libros en español e inglés, series en alemán. ¿Vale? ¿Me recomiendas uno? Libros, uy, sí, por cierto, sí, tengo uno para los inversores
que aquí nunca va a aparecer, que es de mi paisano de Orihuela, Aníbal Bueno Amorós, y se llama Historia de las supersticiones. Y para los hijos de los inversores, un clásico del escritor alemán Michael Ende que se llama Momo. Vale, lo buscaremos. Muy bien. ¿Película favorita? Rock and Roll o cualquiera de Guy Ritchie. Soy un súper fan de Guy Ritchie. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? Pues bueno, cuando bajes de Tarragona a la zona de Murcia, por ejemplo, pues puedes ir a Santiago de la Ribera y puedes ir a La Lonja, un sitio de marisco muy, muy bueno. Vale, apuntados. ¿Qué es para ti la felicidad? Hmm, buena pregunta. La felicidad no es un objetivo, es un hábito. La felicidad no es placer instantáneo. La felicidad es que tengas fe en lo que acabas haciendo y tiempo para cuidar de los tuyos. Muy bien. ¿Y el éxito? Cumplir resultados. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? 3 segundos. Te he dicho que soy muy parlachín. Eh, el sueño que tengo de hecho, le tendría que pedir un favor a todos los inversores no residentes con los que he hablado, porque es un sueño colectivo. Me gustaría que todos siguiéramos inyectando dinero en la economía española y el día que podamos volver, que traigamos todo ese conocimiento que hemos adquirido en el extranjero y lo llevemos ahí a España. Creo que sería algo muy, muy bonito. Muy bien, pues 3 minutos y medio, grandes preguntas, grandes respuestas y ojalá se cumpla tu sueño y además nos sintamos o os sintáis muy orgullosos de toda esa inversión y todo lo que habéis Me, aportado al problema de la vivienda. me puedo llevar el premio al más lento también. Alguien No tiene te que... creas, no te creas porque ha habido personas que se han alargado más y ahí te he presionado con los 3 segundos, digo, ¡ay, ay que lo consigue! Muy bien, muy bien. La verdad que preguntas y respuestas, mejor dicho, muy buenas. Y nada, Ángel, llegamos al final. Te digo solo una cosa. Claro. Los africanos, cuando estuve en África, los africanos me decían, los europeos tenéis relojes, los africanos tenemos tiempo. Muy bien, y no les Realmente. falta razón. Y hay un libro, que ahora no recordaré el nombre, que profundiza en cómo han cambiado los hábitos desde que aparecieron los relojes. Y me pareció brutal. Ahora que justo esta entrevista se verá de aquí probablemente un mes, Ujú. pero justo ayer vivimos el gran apagón aquí en España, ¿no? Como, ostras, te das cuenta cómo podría ser la vida sin electricidad. Em, pues en ese libro profundizan y te explican cómo la aparición del reloj ha cambiado los hábitos desde el llegar puntual al trabajo y que te puedan decir, oye, es que has llegado tarde, al, oye, es que yo iba al campo, ¿no? Me levantaba, salía al sol, iba caminando. ¿Cómo ha cambiado desde que se empezó? La gente no tenía relojes en casa, empezaron con, pues, típico, ¿no? El campanario del pueblo, había Ujú. un reloj, tocaba las campanadas y a partir de ahí, en ese momento la gente empezó a ser esclava del tiempo. Bueno, el libro este, si me acuerdo, ya lo buscaré y lo pondré también en la descripción. Solo por esa parte, luego el libro se hace un poco pesado en algunos, bueno, a mí por lo menos no me interesaba tanto, pero esa parte me voló la cabeza. Muy bien. Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer poderte tener por aquí. Te lo he dicho antes, muchas gracias también en nombre de todos los socios no residentes, especialmente de Zona 3, también que te agradecemos pues, que esa labor que haces, ¿no? Para ayudarnos a todos o a ellos en especial. Y lo único que deseo es que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Sí, sí, ha sido un placer, ¿sabes? Llevo escuchándote muchísimas horas desde hace años, o sea que ahora poder hablar contigo así de uno a uno, de seguido, una horita, pues ha estado genial. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.